Hola, mi nombre es Edgar Gustavo Aguilar Camacho, soy abogado y a continuación voy a proceder a una explicación sobre la solución judicial de controversias entre Estados que, que las realiza la Corte Internacional de Justicia. Es un órgano judicial, esta Corte, dependiente de Naciones Unidas, que en el Estatuto adjunto a la Carta de Naciones Unidas se establece que se crea con los estados signatarios de la Carta. Asimismo, cabe recalcar que los estados al ser signatarios no aceptan implícitamente la jurisdicción de la Corte. Esta Corte empezó a funcionar en 1946. Los Países Bajos es la sede de la Corte en la ciudad de La Haya, que esta estaba caracterizada por su neutralidad a lo largo de la historia en los conflictos bélicos. Los idiomas oficiales de trabajo son el inglés y el francés. Los magistrados deben ser independientes, honorables y destacados en el ámbito del derecho. La misión de la Corte es la solución de controversias entre estados, la solución pacífica de controversias. También emitir dictámenes sobre consultas que se les realice sobre cuestiones jurídicas. Los antecedentes. La Liga de las Naciones, como un antecedente, creó la Corte Permanente de Justicia Internacional, que también tenía sede en La Haya, producto de la Primera Guerra Mundial. La creación fue en 1922, entró en funcionamiento en 1924 y terminó de concluir sus funciones al terminar la Segunda Guerra Mundial, para ser luego sucedida por la Corte Internacional de Justicia. En Centroamérica tenemos que es pionera en esto, es el antecedente más antiguo, porque crearon la Corte Judicial Internacional, que duró 10 años, que fue al principio de la al principio del siglo XX. Organización. La composición de la Corte está compuesta por 15 magistrados, de los cuales se destacan representantes de Francia, Somalia, Japón, Eslovaquia, Marruecos, Brasil, Reino Unido, China, Estados Unidos, Italia, Uganda, India, Australia, Rusia y Jamaica. Ronnie Abraham, presidente de la Corte, Abdullahi Yusuf, vicepresidente, Peter Tonka, expresidente, otro destacado, Antonio Augusto Cansado Trindachi, representante de América Latina, entre otros, Donahue, representante de Estados Unidos, entre otros. Continuamos. Estos magistrados son provenientes, 5 provienen de estados de Occidente, entre ellos tenemos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Ellos tienen una representación permanente. ¿Por qué? Porque estos estados son parte del Consejo de Seguridad permanente, son miembros permanentes y por eso tienen derecho contar con un juez o magistrado dentro de la Corte. Y asimismo tienen otros 2 estados más una representación. 3 de África, que uno viene del francofónico, anglofónico y árabe. Son corrientes jurídicas, cabe recalcar. 2 vienen de Europa del Este. Uno, como se tiene entendido, es Rusia, que sucedió a la Unión Soviética en este derecho de tener representación permanente, y otro estado. 2 de América Latina y el Caribe, como ya he expresado, existe en la actualidad un representante de Jamaica y otro de Brasil. Son 3 provienen de Asia, uno de China como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y otros 2 más, que en este caso es un hindú y un japonés. Requisitos. Un requisito sine qua non por el cual y está expresamente prohibido es que exista 2 o más jueces de la misma nación. Asimismo, que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya es quien propone al Consejo de Seguridad o a la Asamblea de Naciones Unidas los juristas más destacados para ser magistrados, cuya labor tiene una duración de 9 años con posibilidades de elección en una oportunidad. La elección es trienal y se va renovando cada 3 años y a un tercio.
Es así que en ningún momento la Corte renueva los 15 magistrados que tiene, que cuenta. Bueno, presidente de la Corte Internacional. Aquí tenemos la foto de Ronnie Abraham, presidente de la Corte Internacional de Justicia en ejercicio. El anterior, pues, entendemos que era Peter Tomka, hasta el año pasado. Es elegido por voto secreto por la mayoría de los magistrados. Sus funciones duran 3 años, o sea, es decir, cada renovación de algunos magistrados de forma trienal. La Corte Internacional de Justicia se divide, tiene dos salas. Una es la sala plena, donde se ubican los 15 magistrados, y otras 3 salas especializadas. Dentro del procedimiento se da la oportunidad de que existe jueces ad hoc, surgen jueces ad hoc. ¿Qué son estos jueces ad hoc? Son designados por las partes dentro de un procedimiento contencioso para asuntos determinados. En simples palabras, son jueces para el caso en específico y no para otros. En caso de que una de las partes contara con un juez o magistrado de su nacionalidad, solo la otra parte podrá designar a un juez ad hoc. En este caso, si Brasil ya tiene un juez y tiene una controversia con Perú, ya Brasil ya tiene a su juez y entonces Perú designa a su juez ad hoc. Aquí a la izquierda tenemos la foto de Iris Daudet, juez ad hoc designado por Bolivia ante la demanda marítima, o sea, ante la Haya por la demanda marítima. Jurisdicción. Bueno, es la facultad mediante la cual el derecho internacional mediante derecho internacional de resolver litigios. Existen 4 modalidades por las cuales se abre la jurisdicción de la Corte Internacional. Una es la unilateral, es cuando un Estado se conoce ipso facto obligatoriamente la jurisdicción ante una controversia que surge. Sin necesidad de un tratado, solamente el reconocimiento se hace de forma escrita ante el secretario de la Corte Internacional. Eso quiere decir que del depósito de ese reconocimiento para adelante, el Estado, cuando surge puede ser demandado ante la Corte ante alguna controversia. Por tratado. Entre tratados bilaterales, este es el caso de que dos Estados deciden únicamente obligarse entre ellos y para ellos resolver cualquier controversia y solucionar ante la Corte Internacional. Solo entre ellos y sobre cualquier tipo de controversia. Eso es bueno recalcar, a diferencia de otra categoría que vamos a ver más adelante. Multilateral, como ya se le puede venir presumiendo, y vamos a hablar de un ejemplo para antes de continuar, es cuando 3 o más estados deciden someterse a la jurisdicción de la Corte. Aquí tenemos un claro ejemplo y muy destacado, el Pacto de Bogotá, el Tratado de Solución de Controversias americano, en 1945. Aquí tenemos una lista de los estados que firmaron, ratificaron y depositaron. Firma es la suscripción del tratado, esto no obliga al Estado a cumplir el tratado. Ratificación es un paso previo donde el Estado ratifica lo firmado y se deposita el instrumento de ratificación. Como podemos ver aquí, Bolivia suscribió el tratado, pero hasta 2011 no era vinculante para Bolivia. Pero a partir de 2011, al ratificarlo y después al depositar el instrumento de ratificación, fue vinculante y por medio del cual pudo demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, que como lo ven, lo había ratificado en 67 y lo había depositado en el 74. Entonces, 3 o más estados deciden únicamente obligarse entre ellos, es decir, que solo los que son parte del tratado. No puede venir otro estado que no es parte del tratado a querer, bajo el objeto de ese tratado, querer demandar ante la Corte. Cualquier controversia, no una controversia en particular, cualquier controversia que surja entre ellos, serán ventiladas ante la Corte Internacional de Justicia. Continuamos. Los estados
aceptan, por medio del tratado, la jurisdicción de la Corte. Es bueno recapitular. De forma ad hoc, este es el caso que únicamente los estados para una controversia o posibilidad de controversia aceptan la jurisdicción de la Corte Internacional. Controversia es decir que, digamos, surge una controversia en el estado, entre el estado A y el estado B. Entonces, estos estados, para solucionar de forma pacífica su controversia, eh, deciden firmar un tratado donde van a someter esta controversia ante la Corte, y solo esa controversia y ninguna más. Y la posibilidad de controversia que se les realiza a través de una cláusula jurisdiccional, en la cual al momento de celebrar al suscribir un tratado de cualquier tipo, de cualquier materia, establecen en una de las cláusulas que en el caso que surgiera una controversia sobre el tratado, sobre el negocio del tratado, negocio jurídico del tratado, podrá ser sometida ante la Corte Internacional de Justicia. Es una disputa definida y específica. O sea, y la cláusula es por medio de una cláusula jurisdiccional. La otra modalidad es la tácita, la aceptación tácita de la jurisdicción. Es anterior a que la Corte Internacional asuma competencia. El forum prorogatum es cuando el Estado acepta con actos inequívocos e indirectos y reconoce la jurisdicción de la Corte, o haciendo o con actos de procedimiento en los cuales por ejemplo, presenta una memoria en contra suya y este Estado responde presentando una contramemoria. Eso es un acto de procedimiento en el cual acepta tácitamente. Existe una excepción muy importante a esta regla de la aceptación tácita, que son los actos destinados a que la Corte Internacional se declare incompetente. Es lo que realizó Chile ante la demanda marítima de Bolivia. Es decir, presentó Bolivia la memoria y Chile, en lugar de representar su contramemoria, presentó una excepción de incompetencia ante la Corte Internacional para que ésta se declare incompetente, y esta no puede ser entendida como una aceptación tácita de la jurisdicción. Competencia de la Corte Internacional es de decidir sobre la competencia. Bueno, aquí suena un poco confuso, lo voy a aclarar. Otra de las facultades que tiene la Corte es la competencia que tiene esta de decidir sobre sí misma si ésta tiene competencia o no para resolver o para que se ventile en su corte ciertas controversias entre estados. Es lo que está sucediendo entre Bolivia y Chile, en la cual la Haya, la Corte Internacional de la Haya, es la única facultada para resolver si es competente o no, y no porque esta es la Corte de mayor jerarquía a nivel